Colombia ha sido víctima de un conflicto armado que lleva más de medio siglo. El secuestro ha tenido entre sus víctimas a periodistas y políticos, civiles y militares, afectando además a sus familias, quienes han tenido que padecer la angustia de la incertidumbre y a veces el dolor de ver a un esposo o a un hijo muerto en cautiverio. En los últimos 30 años, el secuestro alcanzó a registrar cerca de 30.000 plagiados en Colombia, hasta convertirse en el país con el mayor número de víctimas entre los años de 1998 y 2001. Esta terrible arma de guerra ha sido usada por narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y delincuencia común contra militares, periodistas, políticos y población civil. Entre los secuestrados se encontró Ingrid Betancourt, quien permaneció durante más de 6 años en cautiverio. A fines de octubre de 2008, el representante a la Cámara y profesor, Oscar Tulio Liscano, logró escapar de la guerrilla pese a la gravedad de su estado de salud, gracias a la ayuda del comandante guerrillero que lo custodiaba. Después de 3 días y 3 noches de huir a través de la selva, logró recobrar la libertad tras 8 años de cautiverio en los cuales permaneció en completa soledad. Lo más duro, ante todo, es la soledad. Durante 8 años, cerca de 9 años, estuve totalmente aislado y no tenía compañeros. Los guerrilleros no me podían hablar, que eso es una norma muy severa. Y tomé la idea de enterrar palos. Les ponía una hoja de cuaderno con nombre de mis alumnos y simulaba una clase normal. Me veía como en clase y eso me ayudó mucho esa terapia. Entonces me acostumbraba ya normal a preguntarle al hombre Juan. Yo mismo me respondía. Entonces yo me inventaba las preguntas y respuestas. Lo que pasa es que no me paraban bolas. Las duras condiciones de vida de los secuestrados, su precario estado de salud, o las largas marchas por intrincados territorios selváticos y la incertidumbre ante su suerte han hecho temer por la vida de quienes padecen el cautiverio. Algunos secuestrados que han recobrado la libertad y familiares de quienes han padecido o muerto en la selva son claros ejemplos de esta realidad. Ya cuando dan los datos de que él no está entre los muertos y uno, bueno, está secuestrado. Le pregunté en manos de quién estoy, de la guerrilla o de Pablo Escobar. Un día antes de mi secuestro recibo una llamada, me citan en la cárcel para entrevistar a un presunto paramilitar. Todo indica que se lo vendieron a la guerrilla. A mí me secuestran en el año 88. Yo fui secuestrado a las 5:30. Los comandantes querían hablar conmigo. Y duré 6 años, 8 meses, 17 días y 9 horas y nunca hablaron conmigo. Señalándome con el arma levantada. Entonces me decían, no necesitamos sino al senador Hechen, a usted, senador Hechen, a usted, senador Hechen. El secuestro en Colombia se usa con fines extorsivos, o bien se recurre a la captura de soldados y policías en combate, o de periodistas y políticos en distintas regiones del país, así como a la compra de secuestrados a delincuentes comunes. En la última década, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han retenido cerca de 7.000 personas, o el Ejército de Liberación Nacional, ELN, algo más de 5.000. Tranquilo. Venga, siéntese, tranquilo. El político e investigador Rafael Pardo Rueda, autor del libro Historia de las Guerras, analiza cómo se formaron las FARC, la guerrilla más antigua de América, comandada por Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo, fallecido a comienzos del 2008. Las FARC se fundan con ese nombre en los años 60, pero sus antecedentes están 10 años antes, en la década de los 50, cuando durante la violencia liberal conservadora se forman grupos de resistencia de liberales. Manuel Marulanda era parte de unos de esos grupos liberales. Buscar armarnos de machetes, palos, piedras, de todo lo que tengamos y comenzar la resistencia, porque no es posible.
porque no vale, en ese caso no valía la honradez, no valía ser trabajador, no valía tener interés, sino que lo iban matando por el hecho de ser liberal. En el año 62 y 63 se inicia una gran operación militar y el ejército lanza un plan de operaciones para erradicar esas repúblicas independientes. El movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. La resistencia de la gente que sobrevivió a esas operaciones militares es de donde surge ya formalmente las FARC como lo conocemos hoy en día. En los años 80 se agregó el fenómeno del narcotráfico, impulsado por los poderosos carteles de la droga, que crearon el grupo llamado Muerte a Secuestradores para enfrentar a la guerrilla. De allí surgieron los llamados paramilitares. ¡Pueden disparar! Pablo Escobar se valió del secuestro para presionar a las autoridades con el fin de evitar la extradición a los Estados Unidos. Por su parte, los paramilitares han secuestrado cerca de 1.600 personas en los últimos 10 años. Andrés Pastrana Arango, presidente de Colombia entre 1998 y 2002, fue secuestrado por órdenes de Pablo Escobar el 23 de enero de 1988. El secuestro se da por ser precisamente periodistas. Cuando los periodistas asumimos la función en este país que no nos correspondía de denunciar los grandes carteles de la droga, es cuando los secuestradores toman la decisión, especialmente los carteles, de secuestrar periodistas y políticos. A comienzos de la última década del siglo XX, se incrementaron las amenazas, atentados y el secuestro de periodistas. El 18 de noviembre de 1990 se produjo el rapto de Francisco Santos Calderón, en ese entonces jefe de redacción del diario El Tiempo y actual vicepresidente de Colombia. A los 10 minutos llegó una persona encapuchada y le pregunté en manos de quién estoy, de la guerrilla o de Pablo Escobar. Y me dijo de Pablo Escobar. Y entonces yo dije, bueno, estoy muerto. Me encadanaron a la cama y una cadena que vivió conmigo día y noche durante esos 8 meses. En el secuestro, pues, uno pierde toda intimidad, uno pierde todo espacio, se acuesta sin saber si esa es la última noche. Como a los 5 meses o 6 meses, yo muy ya aburrido, dije, hombre, mi familia está sufriendo un montón, yo estoy sufriendo, venga a cabo con esta cosa. Desarmé una cuchilla de afeitar, porque me vigilaban todo, y no se dieron cuenta, le quité solo una de las cuchillas, la escondí debajo y dije, el domingo por la noche yo me acuesto, hago así, nadie se da cuenta, de amanezco muerto. Estaba decidido. Y ese día me traen el periódico. Y abro yo el periódico, la página editorial, y veo el padre Llano, que es el padre de la familia, que decía, no te suicides. Y yo leo eso y digo, no, esto sí es un mensaje de Dios. Esto sí es un mensaje demasiado fuerte. Y eso me hizo cambiar de opinión. Si esa columna no sale ese día, si ese día no me traen el periódico, yo estaría muerto. Francisco Santos fue liberado cuando Escobar obtuvo la promesa del gobierno de darle una cárcel especial en Colombia y no extraditarlo a los Estados Unidos. En el ataque de las FARC a la base militar de Las Delicias, en agosto de 1996, fueron capturados 60 militares. En 1998 tuvo lugar la toma de la base antidrogas de la policía, localizada en la población de Miraflores. En esta acción participaron 500 guerrilleros, causando centenares de bajas y llevando un buen número de prisioneros. Las tomas de poblaciones por parte de la guerrilla significaron una nueva etapa en el conflicto colombiano. Y las FARC empiezan a asumir actitudes militares de control de territorio y generan, digamos, una circunstancia militarmente muy desfavorable para el ejército colombiano entre el 96 y el 98, en el cual empiezan a atacar bases militares y a producir derrotas militares para el ejército de manera sucesiva. La guerra se incrementó con el enfrentamiento de paramilitares y guerrilleros, generando un desplazamiento masivo de campesinos a las ciudades. Los paramilitares, aparte de secuestrar periodistas y a supuestos colaboradores de la guerrilla, llevaron a cabo crueles genocidios en diversas regiones del país. Entre los secuestrados del paramilitarismo estuvo la periodista Ginette Bedoya. El 25 de mayo del año 2000 yo era la redactora de orden público del periódico El Espectador.
había hecho un reportaje sobre una matanza de reclusos dentro de la cárcel La Modelo aquí en Bogotá, y las investigaciones pues nos llevaron a concluir de que la policía había entrado fusiles para los paramilitares que estaban presos allí. Publicamos la investigación, contamos que había un acto de corrupción, y cuando empezamos a hacer las publicaciones empezaron las amenazas. Un día antes de mi secuestro recibo una llamada, me citan en la cárcel para entrevistar a un presunto paramilitar, y cuando llego a la entrevista el otro día en la puerta de la cárcel me secuestran, me sacan de Bogotá, de enfrente de todo el mundo me llevan a una casa cercana a la cárcel. Después de 16 larguísimas horas me dejan abandonada a 3 horas de Bogotá en una carretera. Fue muy doloroso porque me golpearon, me torturaron, me violaron, y en ese momento la investigación todavía está en curso. Ante la prolongación del conflicto con la guerrilla, en el marco de las elecciones de 1998, se efectuó un plebiscito a favor de la paz. Queremos la paz. 10 millones de colombianos votan por el mandato de la paz, y ese es el mandato que se me entrega a mí como presidente de Colombia de la búsqueda de la paz. El Diálogo Nacional por la Paz tenía como objetivos fundamentales el plantear las condiciones para un cese de hostilidades entre la guerrilla y el ejército, intercambiar prisioneros de lado y lado, así como trabajar en la búsqueda conjunta de una salida al conflicto colombiano. La guerrilla aceptó participar en el diálogo sin dejar las armas, y las conversaciones se iniciaron bajo el fuego. Continuaron los ataques a pueblos, a estaciones de policía, se realizaron numerosos atentados contra patrullas militares y se incrementó el uso de las armas de alta capacidad destructiva, como los cilindros de gas provistos de poderosos explosivos, o las minas antipersona que tantos estragos han causado en las vidas de sus víctimas. 6 meses antes de llegar yo al gobierno, se había secuestrado más de 1.200 soldados y policías. Estábamos perdiendo la guerra. Entre el 98 y el 2000, la guerrilla tenía más o menos 35.000 a 45.000 hombres en armas y en milicias. De los puntos clave de la guerrilla para llegar a la mesa de diálogo era que tenía una excelente red de inteligencia. Ellos, a través de su partido clandestino, lograron infiltrar organizaciones bancarias, infiltraron también empresas del Estado, y de esa manera podían saber qué personas tenían cierto nivel adquisitivo. Han sido muchos los guerrilleros que han abandonado las armas y regresado a la vida civil. Uno de ellos, que estuvo a lo largo de 12 años en diversos frentes de las FARC, explica los argumentos de la guerrilla para acudir a la práctica del secuestro. Y las FARC, de una manera u otra, le dice a sus guerrilleros que la retención económica es válida, dado que si la burguesía apoya económicamente con impuestos de guerra al ejército oficial, es una obligación también para esa burguesía sostener económicamente el movimiento guerrillero. En 1998 la industria del secuestro como tal se formalizó a través de las FARC. Cerca de Bogotá habían 13 frentes de la guerrilla que tomaron como sustento económico el secuestro. Cuando empiezan los diálogos de paz en 1999, la segunda directriz que ordenan las FARC es la Ley 002, que es el pago de impuesto a comerciantes, industriales y personas que tengan cierto poder adquisitivo. Háganos el favor y nos pagan a nosotros al 10% de su producido, de su utilidad, y no les golpeamos sus intereses. Si no hacen eso, los golpeamos también. Bueno, pero paga para poder garantizar. Y si no, que mejor que no se meta con esa inversión, porque de pronto se le llevan el gerente, le destruyen la maquinaria, o uno sabe qué puede pasar, ¿cierto? Mientras tenían lugar los diálogos de paz en el Caguán, la guerrilla prosiguió la toma de poblaciones y las acciones armadas. Por su parte, el gobierno reforzó a las Fuerzas Armadas, intensificando el incremento de tropas, su entrenamiento y dotación. A medida que las FARC iban ganando posiciones e intensificando la lucha armada en diversas regiones del país, su posición cambió de la tradicional guerra de guerrillas a una guerra abierta de toma de territorio. El primer intento fue la toma de una capital, Mitú, capital del departamento del Vaupés. ¿Por qué la importancia de Mitú? En Mitú se cambió la guerra en este país. La FARC venían históricamente actuando siempre como una guerra de guerrillas.
atacaban y se iban, atacaban y se iban. En Mitú cambiaron de la guerra de guerrillas a la guerra territorial. Ellos lo que quisieron fue ocupar territorio. Ahí se cambió la guerra. La cruenta toma de Mitú, en vez de ser un triunfo militar, se convirtió en un grave revés para la guerrilla, dejando un saldo en su contra de centenares de muertos. La única ganancia de las FARC fueron los 61 militares y policías que capturó y condujo al interior de la selva. La práctica del secuestro en Colombia fue usada por Pablo Escobar para impedir la extradición a los Estados Unidos. Por una parte, la guerrilla de las FARC usó el secuestro para recaudar fondos o para presionar al gobierno y forzarlo a efectuar un acuerdo humanitario entre los secuestrados y los guerrilleros presos. La situación se fue dilatando a lo largo de años, aumentando las penalidades de los cautivos y sus familias. Para llevar a cabo los diálogos de paz con las FARC, se desmilitarizó una zona de 42.139 kilómetros, un poco mayor que el territorio de Suiza, y el punto de encuentro fue la ciudad de San Vicente del Caguán. Durante el periodo de los diálogos de paz, entre los años de 1998 y 2002, las cifras del secuestro se incrementaron en forma demencial, hasta alcanzar la suma de 17.435 plagiados. Mientras se hablaba de paz, el crecimiento del secuestro por parte tanto de la guerrilla como de otros grupos irregulares asumió varias formas. Militares capturados en combate, personas de distintos estratos capturadas con fines extorsivos o políticos tomados como rehenes para ejercer presión sobre el gobierno. Déjame ver las fotos que yo tomé de allá del sitio. Entre los secuestros de civiles se encuentra el caso del joven profesional Juan Camilo Mora, a quien obligaron a subir en un carro por los cerros orientales de Bogotá y después de dejar el vehículo en lo alto de la montaña, se lo llevaron hacia un lugar desconocido, sin que sus padres ni familiares hayan vuelto a tener ninguna noticia suya. Juan Camilo es una persona alegre, buen hijo, buen papá, excelente esposo. Realmente uno nunca se podría imaginar que esto nos fuera a pasar a nosotros. Y ver todo el desarrollo de su vida, ¿no? Ver todo su crecimiento, su desarrollo profesional, estar compartiendo con él todo eso, y que todo eso de un momento a otro se pierda y la persona ya no está. Pensaría que es más fácil saber que si está muerto, pues ya uno hace su duelo y las cosas ya pasaron. Pero el no saber dónde están y cómo se encuentran genera mucha incertidumbre, mucha angustia, muchísimo dolor, porque pues a pesar de que uno trata de sobrellevar el día a día, cada recuerdo, cada cosa que él dejó, pues siempre vuelve a la memoria. Y siempre uno piensa dónde está y cómo se encuentra. Usted no se imagina ese sufrimiento tan terrible. Noches sin dormir completas, despertándome a las 2 o 3 de la mañana, a preguntarle a Dios dónde está mi hijo. ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? ¿Por qué se lo llevaron? Con esta es la segunda vez que vengo a este lugar y trato de imaginar lo que Juan Camilo sintió en ese momento. El miedo, la angustia, la incertidumbre, sin saber qué iba a pasar. Hicimos el recorrido donde apareció el vehículo y fue en este sector. Aquí aparece el vehículo con las luces mirando hacia allá, prendidas, con las puertas abiertas. Aparentemente a nuestro hijo lo sacaron por este sitio. Se supone que Juan Camilo hizo este recorrido por acá. Lo sacaron por ese caserío, ya al fondo. Ya entrándose allá, no sabemos más qué pudo haber pasado, dónde estará. Sacar por fuera las fronteras. Esto es una guerra entre colombianos. En el año 2002, los distintos candidatos a la presidencia de la República expresaron sus opiniones con relación a la guerrilla. Entre los aspirantes se encontraba
Ingrid Betancourt. Pero las FARC tienen que hacer un gesto unilateral de paz. Hemos pedido que tomen la decisión de acabar con los secuestros y de liberar a los secuestrados. Durante el proceso de paz, algunos de los candidatos presidenciales se dirigieron a San Vicente del Caguán para sostener un diálogo con la guerrilla. El candidato Álvaro Uribe Vélez no participó en este encuentro. Por las FARC-EP, los voceros Raúl Reyes. Somos conscientes de la responsabilidad histórica ante el pueblo de Colombia. También asisten los candidatos a la presidencia de la República, Ingrid Betancourt por el Movimiento Oxígeno. Aquí no hay una guerra en la cual se esté persiguiendo, por decir alguna cosa, a aquellos que le han hecho tanto daño al país. Aquí hay una guerra que está afectando a los más humildes de Colombia. La gota que rebasó la copa fue el secuestro del senador Jorge Eduardo Hechem Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Congreso Nacional, mientras efectuaba un viaje entre las ciudades de Neiva y Bogotá. Ya cuando comenzó el carreteo, pues observé que desde atrás 2 guerrilleros ya avanzaron corriendo, el uno hacia la zona de la cabina. En el momento en que yo siento el ruido y miro hacia atrás, observo que una persona está entrando junto con el auxiliar que trata de impedirle que ingrese a la cabina. Esta persona ingresa en la cabina y es en ese momento donde nos dice que es un secuestro, que desviemos inmediatamente el avión hacia la izquierda, que vamos hacia un punto al sur. Nos dice en ese momento que ellos pertenecen a las FARC, ya siga por la carretera principal. Usted va a ver una valla grande. Ya veo la valla donde vamos a aterrizar. Ahí va a haber también humo porque hay una fogata, abajo nos están esperando. Aterrizamos, el aterrizaje fue brusco, no podíamos hacerlo de otra manera. Aplicamos los frenos, le pedí al copiloto que me ayudara a aplicar frenos para parar lo más rápidamente el avión. La misma noche del 20 de febrero de 2002, el presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, se dirigió a los colombianos para anunciar el fin del proceso de paz y la recuperación de la zona de distensión por parte del ejército. Cuando secuestran a Hechem, es cuando precisamente tomo yo la decisión de acabar con el proceso de paz. ¿Por qué? Porque la FARC no cayó en cuenta que cometió ya un delito catalogado y castigado internacionalmente, como era el secuestro de aviones, y ya cerraban las puertas definitivamente. Y fíjate lo que es más triste, yo creo que ese día en que secuestran el avión de Hechem, se iba a firmar un cese al fuego de hostilidades. La candidata Ingrid Betancourt viajó a Florencia, Caquetá, el 23 de febrero de 2002 para buscar la forma de llegar a San Vicente del Caguán. Quería hacer presencia en San Vicente, que fue el único municipio del país donde había sido elegido como alcalde un miembro de su movimiento político. En medio de las difíciles condiciones del momento, y pese a la negativa oficial y a las advertencias sobre el peligro que enfrentaba, Ingrid Betancourt decidió seguir adelante por su cuenta y riesgo el viaje a San Vicente del Caguán. En un cambio repentino de sus operaciones tradicionales, las FARC decidieron emprender la toma de diversos municipios, entre ellos una capital departamental, para lograr el dominio de algunos territorios. En medio de los diálogos de paz, se incrementaron los secuestros, hasta llegar al rapto de un avión en vuelo para capturar a un senador, lo que significó el fin del proceso de paz y la retoma de la llamada zona de distensión por parte del ejército y el gobierno colombianos. En un retén militar, a Ingrid Betancourt se le advierte sobre la presencia de guerrilleros un poco más adelante. En ese caso, Ingrid toma la decisión de irse para Florencia. Ella solicita la posibilidad de ir en un helicóptero. Mi recomendación, la que le dije a los militares, porque fuimos a través de Florencia, fue: dígale a Ingrid que hay operativos militares muy fuertes, que no vaya por ahora, porque no se puede garantizar su integridad. Las primeras pruebas de supervivencia de Ingrid Betancourt, junto con su compañera de fórmula presidencial Clara Rojas, aparecieron en el mes de julio de 2002, 5 meses después de haber sido secuestradas. En esa oportunidad, Ingrid defendió la posibilidad de un rescate militar en un audaz gesto frente a sus propios captores. No imaginó que esto iba a suceder años más tarde. Allí estaban un gran despliegue de fuerzas militares.
se nos dijo que no podíamos ir a San Vicente por vía terrestre y que ponían a disposición nuestro un helicóptero para llevar, no a todas las personas que han viajado conmigo, pero sí a un grupo. Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente de Colombia por una mayoría de votantes que apoyó su programa de recuperación de la autoridad por medio de la política de seguridad democrática. Su posesión en el primer periodo de gobierno tuvo lugar el 7 de agosto de 2002. Las elecciones del 2002 se presentan para los colombianos en una coyuntura nueva sobre el tema de orden público. Así como en el 98 era quién era el mejor para negociar con las FARC. La ausencia de Manuel Marulanda Vélez no puede ser razón para no seguir adelante con la instalación de la mesa del diálogo para acordar una agenda de conversaciones que nos deben conducir a la paz. En el 2002, el dilema de los colombianos es quién es el mejor para parar a las FARC. La democracia es nuestra oferta para que los fusiles sean sustituidos por la política y la seguridad democrática el instrumento para que se haga política sin armas y con el derecho de no ser asesinado. En estas nuevas condiciones, la situación se hizo más difícil para los secuestrados. La guerrilla planteó un acuerdo humanitario, o sea, un canje entre políticos y militares secuestrados por guerrilleros presos en las cárceles colombianas. Un año antes, el senador Luis Eladio Pérez fue secuestrado mediante un engaño el 10 de junio de 2001. Después de esos 2 primeros años de secuestro, donde permanecí solo, me hacen un tránsito por la República del Ecuador para poderme ingresar nuevamente al país por la parte oriental del Putumayo. En orillas del río Yarí me encuentro a las 5 de la mañana con 2 personas que veo y por supuesto que reconozco a una de ellas que era Ingrid. Al principio me decía que no creía que su secuestro se iba a demorar tanto tiempo. Ya pensaba que era una cuestión de una retención de 2 o 3 meses máximo, más por interrumpir su proceso de aspiración a la presidencia de la República. Nos unen con los demás políticos en octubre del año 2003 en una cárcel que habían construido rodeada de mallas y de alambres de púa. El primer requerimiento que más afectaba era la asistencia médica. Por supuesto la alimentación que era absolutamente absurda frente a esas circunstancias. Otro tipo de limitantes tremendas, por ejemplo, en el diario vivir, el suministro de papel higiénico, de jabón, de elementos mínimos de aseo, que se daban no con la regularidad que nosotros deseáramos, era muy esporádico, ilimitado, o sea, era una barrita de este tamaño, jabón que se usa para lavar ropa, que nos daban para todo, una al mes para lavar la ropa, para asearnos, para el pelo, para todo. Las botas que se rompían con una tremenda facilidad en esas marchas, porque uno se enredaba con bejucos, con todo tipo de astillas, se rompían, se le entraba el agua a uno, la humedad, le podría los pies, los hongos que de ellos generaban. El presidente de la República, Álvaro Uribe, el radio se constituye en el cordón umbilical. Si hay algo que realmente uno tiene que rescatar, de lo que lo pudo uno mantener con fe y con esperanza, con vida, para salir a la libertad, era el radio. Yo creo que sin el radio difícilmente hubiéramos podido resistir. El capitán Julián Guevara, secuestrado en la toma de Mitú, comenzó a sufrir serios quebrantos de salud a partir de la llamada Caminata de la Muerte, una de las agobiantes marchas impuestas por la guerrilla. Es inconcebible que un hombre se esté muriendo, esté agonizando y tenga una cadena en el cuello. El dolor no lo dejaba caminar. Poco a poco su situación se fue agravando, con una tos permanente, fiebres y falta de apetito. El capitán Guevara se postró en un camastro y ya no tenía fuerzas ni siquiera para ir a hacer sus necesidades. La escasa droga que se pudo conseguir no logró aliviarlo. El 20 de enero de 2006 no se escuchó la tos ni el menor signo de vida. El capitán Guevara había muerto durante la noche por falta de una adecuada asistencia y fue enterrado por la guerrilla en pleno desamparo en algún lugar de la selva.
La desaparición del capitán Guevara es un doloroso ejemplo de lo que significa para la familia tener un hijo secuestrado y muerto en cautiverio. No voy a creer que yo no lloro. Para mí las lágrimas no se han acabado, porque las ilusiones de una mamá son muy grandes. De por sí, mi hijo era muy querendón, muy querido. Con el vacío y la soledad que deja la desaparición de un hijo en tales circunstancias, la familia solo vive de recuerdos. Ay, Dios, ella tenía una foto bonita de cuando él ya estaba secuestrado. Ah, mira, fíjese cómo estaba ya él de flaquito, de mal. Él hizo una lista de los que estaban secuestrados. Todos los muchachos que secuestraron cuando la toma de MeToo. Total, secuestrados 45 más 16, 61 fueron los que secuestraron. No, yo no conocí estas fotos. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Uribe cambió por completo las reglas del juego en relación con los diversos grupos irregulares. Buscó el desmonte de los paramilitares y la ampliación de la presencia del gobierno y la autoridad en todo el territorio nacional. La política de seguridad democrática, con la presencia del ejército y la policía, busca ante todo recuperar la autoridad y la paz al impedir los ataques y retenes de la guerrilla y combatir el secuestro y la extorsión. Para desarrollar esta tarea se encuentra el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Pues ha sido uno de los crímenes que más ha descendido en número, en frecuencia, y uno de los crímenes que más hemos combatido. Las cifras del secuestro en el año 2007 fueron las más bajas en los últimos 20 años y la disminución continúa. Bien, mijo, bienvenido a la libertad. Para contrarrestar la acción del secuestro y la extorsión, fueron creados por las Fuerzas Armadas grupos especializados de rescate, conocidos como gaulas. Los gaulas son creados en Colombia para combatir el secuestro y la extorsión. En una tarea combinada de inteligencia y acción operacional, los gaulas de la Policía Nacional operan en las ciudades y pueblos, mientras los gaulas del Ejército tienen su radio de operación en el campo y en las selvas colombianas. En forma simultánea con la política de seguridad democrática, se llevaron a cabo otros esfuerzos para tratar de terminar con el conflicto. Los intentos por lograr la paz por medio del diálogo y la persuasión en esta nueva época tuvieron un desenlace trágico. El gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, habían emprendido una marcha pacífica para intentar un encuentro amistoso con la guerrilla tras la ruptura del proceso de paz en el gobierno de Pastrana. En un fallido intento de rescate por parte del ejército, Gaviria, Echeverri y otros secuestrados fueron asesinados por guerrilleros de las FARC sin que se hubiera presentado combate con la tropa. El 11 de abril de 2002, un comando de las FARC atacó la Asamblea del Valle y secuestró a 12 diputados. Por medio de un engaño, haciéndoles creer que se trataba del ejército, fueron llevados a un bus y en un punto de la carretera trasladados a la selva. Dolor en Colombia por la muerte de 11 de los 12 exdiputados del Valle que estaban en poder de las FARC. Los que van a morir te saludan. El 28 de junio de 2007, las FARC informaron que en un fuego cruzado con un grupo militar no identificado, murieron 11 de los 12 diputados del Valle. Presidente Chávez. Buscando otro camino para lograr la libertad de los secuestrados, el presidente Uribe designó una comisión encabezada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Chávez buscó contacto con las FARC. El presidente Uribe decidió cancelar la comisión dada al presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
quien por su parte continuó trabajando con el fin de lograr la liberación de algunos secuestrados. Secuestrado por las FARC hace más de 9 años. Las últimas pruebas de supervivencia revelaron una difícil situación en la actitud de los secuestrados. La imagen silenciosa y de agobio de Ingrid Betancourt disparó las alarmas en el mundo entero. La historia de Ingrid, desde su campaña presidencial, secuestro y resistencia pasiva, fue divulgada por la prensa, la radio y la televisión alrededor del mundo. El cabo William Pérez, secuestrado el 3 de marzo del 98, tenía nociones de enfermería y fue quien cuidó de Ingrid Betancourt, aquejada por graves dolencias en medio de la selva. Caquética, decimos en medicina, es decir, el hueso forrado con la piel. Y la espalda era, yo decía que como un caparazón de tortuga, ¿no? Así encorvado, piernas muy delgadas y no se podía mover de ahí. Hasta que decía que se quería morir, que se quería morir. Y yo le decía, pues, no se puede dejar morir así, mire que los niños suyos, menos por los hijos. Entonces ella decía, no resisto más. Entonces yo le llevo a pedir unos medicamentos, alguna cosa para nutrirla, pero se tiene que poner de su parte, se tiene que comer. Y demoramos más o menos, ¿qué? Yo 15 o 20 días en ese tratamiento, con los medicamentos, con el alimento. Ya después comencé a pedirle que le trajeran cosas que ella pudiera comer. Cuando llegaron a tomar las pruebas de supervivencia, que dieron una vuelta al mundo, ella estaba en ese proceso de recuperación. Utilizábamos unos lazos que nos aprisionaban el cuello y los brazos, y ellos lo agarraban de la parte de atrás del lazo. Y cualquier movimiento que uno hacía, ellos lo jalaban por ese lazo y quedaba asfixiado y desencajado los brazos. Uno caía al suelo inmediatamente. La entrega de las dos primeras rehenes, Clara Rojas, compañera de fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, y la congresista Consuelo González de Perdomo, más el ofrecimiento de entregar al niño Emanuel, hijo de Clara Rojas, nacido en cautiverio, se plantea por parte de las FARC como un acto de desagravio al presidente Chávez, después de que el presidente Uribe canceló la comisión que le había dado para negociar con la guerrilla. La entrega fue aplazada una y otra vez, sin que la guerrilla diera ninguna explicación, hasta que el presidente Uribe planteó una audaz hipótesis que resultó cierta. La inteligencia del Estado venía recibiendo información de que probablemente el niño Emanuel se encontraría en la ciudad de Bogotá en el sistema de bienestar familiar. Tras comprobar con pruebas de ADN a la presunta abuela del niño y al pequeño que se hallaba en observación, se pudo demostrar que en efecto se trataba de Emanuel. Este descubrimiento demostró cuál era la verdadera razón que tenían las FARC para demorar la entrega, y de inmediato las dos cautivas fueron entregadas al presidente Chávez. La historia del pequeño Emanuel y el drama de los secuestrados fueron la motivación para que un grupo de jóvenes iniciara una campaña por Internet, que luego se convirtió en la gran marcha del 4 de febrero de 2008. Millones de personas hicieron presencia en estas marchas en diversas ciudades y países del mundo. En ciudades como Logroño, Oviedo, Palma de Mallorca o Bilbao. Y en Colombia, la participación multitudinaria demostró la carencia de apoyo de las grandes masas populares a la guerrilla y el repudio del secuestro. El 31 de diciembre, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Uribe, denuncia ante la opinión pública de que Manuel no estaba en poder de las FARC. Esto indignó al pueblo colombiano en unos niveles exorbitantes, y fue ese momento en el cual propuse, a través de una red social llamada Facebook, la conformación de una protesta social en contra de las FARC. El 21 de febrero de 2008, las FARC liberaron a un segundo grupo de políticos secuestrados: Gloria Polanco de Lozada, Jorge Eduardo Hechem Turbay, Orlando Beltrán y Luis Eladio Pérez, entrega que también se efectuó con el auspicio del presidente Chávez. Entretanto, un grupo especial de la inteligencia militar, con la aprobación del presidente de la República y el ministro de Defensa, venía preparando una audaz operación para liberar a un importante grupo de secuestrados. Fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC. Entre los secuestrados se encuentran Ingrid Betancourt,
Esta mañana cuando me levanté todo me imaginé menos que hoy iba a estar aquí con ustedes. Los 3 ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de nuestra fuerza pública. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Se coordinó para que los secuestrados fueran recogidos en un sitio predeterminado por un helicóptero de una organización ficticia. Yo estaba esperando a una comisión internacional, francesa, suiza. El helicóptero, que en realidad era del Ejército Nacional, recogió a los secuestrados y están volando, libres, sanos y salvos. Lo siguiente fue oír al mayor que estaba comandando el operativo, gritando: somos Ejército Nacional, esta es mi libertad. Cuando parecía que no se iban a producir nuevos escapes ni otras maniobras de rescate como la Operación Jaque, tuvo lugar la heroica fuga de otro de los secuestrados políticos, Óscar Tulio Liscano, ex representante a la Cámara, quien pese a su precario estado de salud pudo escapar gracias a la ayuda del comandante guerrillero que lo custodiaba. El agradecimiento, ante todo, la persona que tuvo la valentía, el valor de salir conmigo, ya un viejo, que me encontraba muy enfermo, el comandante que tuvo esa decisión. Que yo tome la decisión de decirle al señor Liscano: burlémonos, que yo me comprometo a sacarlo. Me dijo: viejo, usted está muy enfermo, se va a morir, aquí lo voy a sacar, prepárese psicológicamente. Cuando él me dijo así, yo saqué fuerzas. Y es hoy o nunca. Salimos y pasamos por un cordón de seguridad donde me dijo: ahí están los guerrilleros. Mucho cuidado, tiene que pasar en silencio. Empecé ya a sentir dolor en las piernas, pesadez, que era incapaz, arrastrarme, a caerme. Me decía: viejo, usted no es capaz de salir. Yo sí soy capaz, le estaba nervioso. Dijo: recuerde la libertad, deme pues 5 minutos de descanso. 5 minutos, no quiere perder la vida en 5 minutos o ganársela. Me dijo: ánimo, viejo, usted va a encontrar la libertad, tranquilo. Le dije: ¿no está preocupado? Yo: no, vamos. Entonces me agarraba y me arrastraba. Ve al puesto militar allí, ve a la población así. Entonces yo me desmayé, me dio una taquicardia, lloré, empecé a temblar y le dije: amigo, para siempre, usted me salvó la vida. Entonces empecé a gritar, ejército. Entonces yo no sé cómo se me viene a la mente coger el fusil niquelado, muy pesado. Entonces lo cogí con las 2 manos y la alcé así. Vea, él es un reinsertado, él se va a desmovilizar, vea, es un guerrillero, ¿cierto? Cuando ellos vieron el fusil, ¿cierto? Ahí mismo salieron y un negro se tiró al río nadando. Dijo: ¿usted es el guerrillero? Le dijo a él. A ver qué tiene. Entonces ve al fusil, ve a mi granada, ve al radio. Y usted es otro. Y le dije: no, yo soy un pobre viejo que él me trae a liberarme, yo soy Óscar Liscano. Y usted es el que tanto hemos buscado. En los últimos meses, los secuestrados que han vuelto a la libertad han reorganizado sus vidas en un esfuerzo para superar los días amargos y recuperar el tiempo perdido. Es el caso de Francisco Santos, quien a partir de esta experiencia creó la organización País Libre. Entonces, imagina la cantidad de gente que venía y me daba un beso y me decía: mire, muchas gracias porque País Libre estuvo con nosotros. Gente que inclusive todavía no ha recuperado a su familiar hace 3 o 4 años. El cabo William Pérez, quien cuidó de Ingrid Betancourt, obtuvo el Premio Nacional de Paz y su deseo es adelantar estudios de medicina. Quiero estudiar medicina y aprendí a querer, digamos, esa especialidad, ¿no? El sentir que uno puede ayudar a alguien. La periodista Ginette Bedoya persiste en su empeño de divulgar las noticias de los conflictos colombianos en sus diversas modalidades. Mi oxígeno y mi aliciente para seguir viviendo es este trabajo y es esta oportunidad de poder contar historias y de alguna manera ser parte de esas historias. Luis Eladio Pérez prosigue en su lucha por la liberación de todos los secuestrados. No más cadenas, no más hombres y mujeres encadenados, no más privaciones.
Seguimos unidos, estamos unidos. Ingrid Betancourt obtuvo el premio Príncipe de Asturias y ha buscado aliados en distintos países para unir esfuerzos en pro del acuerdo humanitario. Óscar Tulio Lizcano busca recuperar el tiempo perdido durante su largo cautiverio, convirtiendo en realidad la representación imaginaria que durante tantos años tuvo que simular en la soledad de la selva, trabajar como profesor universitario. Espero que me paren bolas, pues, porque el otro no me paraban bolas. La señora Emperatriz de Guevara ha encontrado un nuevo camino de su vida al proyectar sus sentimientos de afecto hacia los niños. Yo le doy gracias a Dios porque tengo un trabajito, trabajo con niños y eso me ayudó muchísimo a mí para poderme sostener, porque le digo que los familiares de los secuestrados tenemos un sufrimiento muy inmenso. Miriam Torres conserva la esperanza de ver a su hijo Juan Camilo con vida, para superar la angustia de la incertidumbre después de 3 años sin tener noticias suyas. Mañana seguirá siendo un día normal, un día donde quedan muchas sensaciones, muchos sentimientos, pero con la esperanza de que tendremos noticias de nuestro hijo. Cada nombre significa una ausencia de los miles de secuestrados que aún se encuentran en cautiverio. A cada nombre se suma una larga lista de los que esperan su regreso. Una larga noche de presagios e incertidumbre se presenta para las familias de centenares de personas que aún permanecen en cautiverio. Todas ellas esperan ver a sus seres queridos vivos y en libertad para recobrar la tranquilidad y las ilusiones perdidas.